Gloria a Dios. Vamos a entrar en un tema que no voy a profundizar, me hubiera gustado, pero no es viernes, es domingo y también pues entendemos que casi los días domingos hay más eh, deseo de irse a casita y pues yo entiendo, hermanos, que tengan que irse a casita, lo comprendemos perfectamente. Muy bien, entonces vamos a mirar el tema del kenosis de Cristo, Mateo capítulo 27, pueden poner los hermanos en la pantalla por favor, y entre ellos vamos a tocar algunas cosas que tienen que ver, ¿verdad?, con el despojamiento, que en realidad lo que significa el kenosis es el despojamiento. Pero gracias, mi hijo, Dios te bendiga, pónmelo ahí, gracias, eso me va a ayudar muchísimo a, a relajarme, ¿ok? No, no tiene piquete, no se preocupen, hermanos. Que hablé de relajamiento, no va a decir, no, el hermano ya está tomando con agüita con piquete, ¿no? Usted sabe lo que significa piquete, no es que lo piquen, no, esa es otra cosa. Mateo 27, hermanos. Vaya conmigo rapidísimo. Y quise entrar con esa cita porque le quiero mostrar algo a usted que tiene que ver con el despojar, que viene a ser pues prácticamente el kenosis. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana. ¿Y qué dice que hicieron? ¿Qué dice que hicieron? ¿Lo está leyendo conmigo, hermano? Allá está en la pantalla también para que lo lea, ¿ok? ¿Qué dice que hicieron? Lo desnudaron. Le pusieron, fíjese, no solo lo desnudaron, le pusieron, hermano, encima un manto escarlata. Yo me quiero quedar ahí por todo lo demás, ¿verdad? Que ya usted ya lo conoce para que usted lo lea o lo podamos leer más adelantito. Pero lo despojaron al Señor, que el Señor añada bendición a su palabra, hermano. ¿Me ayudas, hermano, tú sabes eso sin que truene la plataforma? No es que nos asusten otra vez. Sabemos que está pesado, ¿verdad? Está pesadito, hermanos, donen uno que no esté tan pesado, hermanos, santo sea el Señor. A mí se me hace que este muchacho lo está haciendo a propósito, fíjense, hermanos. ¿A que sí? Está haciendo para asustarme. Ah, gloria al Señor. Muy bien, gracias, hermanos. Hoy sí me voy a sentar un poquito aquí con ustedes para platicar sobre de esto, que es algo que debe de importarnos a nosotros y que también debe de preocuparnos a la misma vez, porque tanto hay que darle la importancia como en todo sentido, el sentido doctrinal, teológico y también profético, porque estamos viviendo tiempos que son prácticamente proféticos y desde luego pues estamos viendo nosotros cómo el tiempo está avanzando y miramos constantemente cómo se están cumpliendo las profecías bíblicas y, y todo esto que tiene que ver con el despojamiento, hermano, es algo que lo vemos desde un momento hasta el momento que inició, perdón, hasta el momento en el que estamos hoy. Porque hoy estamos viendo nosotros el efecto de ese despojamiento. Al grado que hoy tenemos un gran conflicto, hermano. Y el conflicto que tenemos ya no es, como platicaba con un hermano esta mañana, precisamente con las personas de allá afuera. Ahora ya es el conflicto con los mismos hermanos de adentro. Estamos hoy, hermanos, como José y sus hermanos. En casa con su padre, pero en conflicto con su hermano. Usted ya conoce el conflicto que se suscitó al grado que tuvieron que vender a José
Y aparte de eso lo metieron en un pozo, hermano, a José. Pero también lo despojaron, hermano, de sus ropas y le pusieron otra ropa, porque la ropa de José era una ropa de colores que le había hecho su padre. O sea, el manto que tenía José era prácticamente el que le había dado su padre. Lo mismo pasó con Jesús, nuestro Señor. Cuando lo apresan al Señor, no sé, quiero que usted capte, hermano, el odio, la ira con la que el adversario y también el hombre se levantan en contra de las cosas de Dios. Yo sé que usted no me está captando todavía lo que le quiero decir, pero yo lo que le quiero mencionar es de que aquí escondido hay un misterio que nosotros como cristianos no podemos ignorar ni tampoco podemos despreciar ni menospreciar en ninguna manera. Y que de alguna forma ha afectado a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hasta el día de hoy, y que le sigue afectando, que eso nos ha convertido, hermanos, en una guerrilla interna dentro del cuerpo de Cristo. Estamos en guerrilla. Pareciera que fuéramos gangas, pandillas, hermano, porque uno cree una cosa y el otro cree otra cosa, y el otro dice estoy de acuerdo con esto, contigo no estoy de acuerdo con esto. Entonces siempre existe esa pelea, hermano, por interpretaciones teológicas y también por posiciones o posturas teológicas. Pero cuando nosotros revisamos el tema del despojamiento, que es el kenosis de Cristo, debemos de entender que proféticamente hablando estaba profetizado que el Señor iba a ser despojado, hermano, completamente, no solamente de su ropa, sino que también iba a ser despojado o querer ser despojado, mejor dicho, de su manto real. ¿Y qué fue lo que pasó con el Señor? Que lo despojaron, hermano, de sus ropas, terrenalmente hablando, pero él se despojó de su manto real para venir a tomar la forma que habla Filipenses, hermano, pero lo vamos a ver ahorita. El kenosis denota el despojamiento del verbo desde antes de hacerse hombre. Lo hablamos el viernes acerca del verbo hecho carne y siendo Dios, dando a conocer al Padre en la tierra. Entonces lo vimos claramente el viernes, usted puede mirar ahí la transmisión. Despojan de sus ropas al Señor y lo visten de un manto escarlata. Esta es la parte peligrosa, hermano, que estamos nosotros viendo y que quiero analizar con usted, de que al Señor no solamente lo despojan, regularmente hablando, hermano, yo sé que todo esto es una, como pongo más adelante, una vestidura de burla, pero de todas maneras, cuando al Señor lo despojan de sus ropas que él vestía y de su manto, tiene una tipología extraordinaria ese despojamiento. Isaías capítulo 6, verso 8, habla acerca de cómo el verbo cuando estaba en la presencia del Señor, él dice, yo voy a despojarme, yo voy a ir, yo voy a quitarme este ropaje real y me voy a poner otro ropaje. Tal vez me abres un poquito los monitores aquí, por favor, un poquito más. Isaías 6:8 dice, oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Aquí está hablando el verbo en la presencia del Padre, hermano. Y él dijo, vamos a verlo aquí, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Y empieza a hablar el ministerio que el Señor traía. Usted lo mira al Señor recitando precisamente estas palabras. Cuando el Señor habla que iba a venir el Señor ya hecho hombre, hablar a los hombres como hombre, pero no iban a tener la capacidad de escuchar para salvarse. Porque quiero decirle que la capacidad de oír la voz de Dios, Dios la da para que la gente se salve.
No es hermano para todo. Usted se puede leer el pasaje completo y ahí va usted a entender que el Señor habló acerca de esa situación cuando Él estuvo en su ministerio. Dijo claramente, y bien dijo el profeta Isaías, acerca de este pueblo que tienen oídos, pero no tienen oídos para oír. Entonces, no tienen un corazón para voltearse al Señor. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo viene el despojamiento y el verbo desciende a la tierra. Ya lo vemos vestido con un cuerpo, hermano, después. Y estoy hablándole esto porque quiero corroborar un poquito lo que hablamos el viernes, cómo el verbo se viste de un cuerpo que es la palabra encarnada siendo Dios. Me estoy dando a entender, ¿verdad, hermanos? Para que comprendamos un poquito más a profundidad todo esto. Y hablaba acerca yo que no hay ninguna revelación en el nombre, como algunos lo quieren interpretar. Simplemente la misión del verbo en Yeshua, que venía a salvar, que era uno de los mensajes, diría yo, dentro del mensaje del reino que traía el Señor, que era precisamente salvar. Era una división, diría, para establecer lo mejor del mensaje que el Señor traía para entregárnoslo a nosotros. ¿Cuál era el mensaje que el Señor traía? Hablamos el viernes. A ver, alguien por acá por la derecha que me lo diga. Rapidísimo. Dije por la derecha. Que me lo diga. Shh, usted cállese que está ahí abajo. A ver, el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que traían por acá por la izquierda? Digo, la derecha. Perdón, mija. Yo hice el mensaje del reino, yo lo entiendo, pero ¿cuál era el mensaje? El mensaje por la izquierda. ¿Cuál era el mensaje, hermanos? ¿Ya se les olvidó tan rápido? A ver, aquí en medio. Un mensaje de reconciliación, de salvación y de redención. Que es el mensaje, hermano, que traía el verbo Cristo encarnado a los hombres. Reconciliados con Dios. Ha venido a salvar en la honra del nombre de Yeshua, Salvador, salvación. Y venía a perdonar, o sea, venía a redimir, hermano del Señor. Entonces, cuando Él se despoja de ser Dios y toma cuerpo, viene precisamente para desarrollar este ministerio con este mensaje. Y no lo entrega acá en la tierra. Pero Filipenses, hermano, es más explícito en lo que tiene que ver con el despojamiento. Yo quiero que lo veamos aquí, Filipenses capítulo 2, cuando dice, haya pues en vosotros esta actitud. La versión 60 dice sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser, que dice, hermano, igual, diga conmigo, igual a Dios, como algo a que aferrarse, porque Él era Dios. ¿Y qué más dice? Dice, sino que se despojó. Aquí viene el kenosis, el despojamiento a sí mismo, para tomar la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces nosotros vemos el despojamiento de Cristo, hermano, del cuerpo. Vemos el despojamiento de Cristo, que es el verbo desde que está en la presencia del Padre hasta que termina su ministerio. Por eso, le repito nuevamente, usted va a mirar que el diablo la agarra en contra de él y al grado que no quiere dejarle nada, que no se le vea nada de realeza, hermano. Nada. Ni una tilde, hermano. Le quita sus ropas para que de esa manera poder darle una vestidura de burla. Y aquí lo vemos. Por eso cuando vemos en los evangelios sinópticos, que serían los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos principalmente en Mateo y en Marcos cómo le quitan las ropas, hermano. Vemos completamente de qué le visten. Habla como al ponerse las manos de hombres para que le quitaran aún sus vestiduras y ponerles otras muy simbólicas, que era una vestidura de burla, que lo visten al Señor, hermano, de otra manera. Juan lo mira también, hermano, de
esta vestimenta que le pusieron al Señor en una mujer vestida con este manto en Apocalipsis capítulo 17, verso 3, porque usted se va a dar cuenta que cuando el Señor le quitan su vestimenta, su ropa, lo visten de un manto. Algunos eruditos dicen que pudo haber sido algún manto romano de algún soldado, un manto escarlata. Otros dicen que es púrpura. Por ejemplo, Mateo dice que es un manto escarlata y Marcos dice que es púrpura. Pero lo que se intentaba decir es que era un manto rojizo. O sea, está hablando, usted ha visto la vestimenta de los soldados romanos, ¿correcto? Tuvo que haber sido un manto rojizo escarlata, pero Juan habla de una mujer que él mira en la visión que tiene, que está vestida con un manto similar al que le pusieron al Señor. Y aquí viene la parte, hermanos, donde entramos en el simbolismo. Le quitan al Señor, cuando se pone en las manos de los hombres, su vestidura para ponerle una vestidura que vendría a reemplazar temporalmente la vestimenta del Señor, la real, la verdadera. Usted se va a dar cuenta. Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que viene a ser el mismo prácticamente color, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena, dice, de abominaciones de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Y entonces ahí dice que vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y los testigos del testimonio de Jesús, hermano. Pero usted va a mirar que esta mujer, dice la escritura, que está vestida con la misma vestimenta con la que cubrieron al Señor cuando lo desvisten. Entonces yo quiero que usted note que están quitándole ropas al Señor y poniéndoles unas que vienen a usurpar las que realmente Él tenía. Pero bueno, vamos a seguir adelante. En el Nuevo Testamento Jesús fue vestido de un manto de escarlata. Ahí lo dice, Mateo 27:28. En Marcos y Juan es púrpura. Pudiera haberse tratado de un manto viejo, como lo dije anteriormente, descolorido de cualquiera de los dos, hermano, nombres, pero puede haber sido un manto, agrego yo, de un soldado romano que se quitó su manto y en son de burla lo cubrió al Señor. Pero al Señor le quitaron, hermanos, sus vestiduras. En este caso podemos perfectamente decir que cuando Jesús fue llevado al pretorio, los soldados romanos o la compañía lo desnudaron de sus vestiduras y le pusieron encima un manto de color, era entre rojo o escarlata y violeta o púrpura. Luego de burlarse de él, golpeándole con una caña y escupirle, le quitaron ese manto rojizo que dice aquí violeta, y pusieron nuevamente sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Usted mira claramente ahí cómo al Señor lo terminan de despojar prácticamente al grado que no solamente él deja su realeza, sino que cuando está en las manos de los hombres movidos por el diablo, le quitan todavía sus vestimentas para despojarlo completamente. Pero ahí estaba efectuándose, hermanos, el final de lo que era el kenosis de Cristo, porque ahí se estaba despojando completamente al Señor. Entonces lo despojan y lo visten profetizando como el cuerpo místico del Señor en la tierra será vestido con un manto escarlata. Y aquí quiero agregar que durante 12 siglos, hermano, el verdadero cuerpo del Señor fue vestido con este manto hasta la reforma de 1516, que explotó en Alemania. Entonces usted ya más o menos se da una idea a quién me estoy refiriendo que vino a vestir, hermanos, el cuerpo del Señor en la tierra, y que vino prácticamente a usurparle el lugar por 12 siglos prácticamente, que fue vestido y que se miró el manto escarlata, pero que no se miró realmente al Señor, porque usurparon prácticamente la cobertura sobre el cuerpo, estableciéndose como la religión, como la iglesia de Cristo, como la que venía, hermanos, a reinar y a establecerse. Y
Sin embargo, lo vemos nosotros al Señor siendo despojado completamente en este momento. Entonces, desde ese día, el Señor le está gritando a su cuerpo: quítate el manto y ponte las ropas, hermano. ¿Cuáles son las ropas que tiene que quitarse la iglesia, o ponerse, mejor dicho, las ropas, sino los ministerios? ¿Qué hacen los ministerios? Capacitan, forman santos para la obra del ministerio y edifican el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que impide que la iglesia esté siendo formada, capacitada? Sino un manto que todavía está cubriendo a muchas iglesias cristianas. Aunque no me diga amén. Por 12 siglos, hermano, la iglesia ha estado prácticamente cautiva de un movimiento religioso que no tiene nada que ver con el Señor. Y el Señor está hablando, de hecho, en Apocalipsis 18:4, y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de ¿qué? De sus pecados, y para que no recibas ¿de qué, hermano? Plagas. Está hablando juicios. Eso quiere decir que, hermanos, aquí quiero agregar algo muy importante. El despojamiento del Señor que hizo era necesario. Pero la usurpación que hicieron de vestir al Señor con un manto escarlata, que es el manto que utiliza la mujer, que es considerada la madre de muchas rameras, que es la aliada con, hermano, con la bestia, que era y que no es. En pocas palabras, con el anticristo. Es prácticamente una usurpación que ha habido por bastantes siglos, que si bien es cierto, tenía que haber un despojamiento de realeza del Señor cuando Él vino a la tierra, pero que no debería haber existido un despojamiento de sus ropas terrenales y una nueva vestidura, pero que simbólica y proféticamente hablando nos enseña a nosotros de que eso es lo que ha estado gobernando al mundo religioso. Por siglos hemos visto nosotros cómo se ha movido la religión gobernando y poseyendo las mentes de las personas. Por siglos, hermano. Y yo le voy a decir algo aquí, quiero que entremos en detalle mientras tú me das un poco más de volumen y me quitas tan lo seco, mi hija, aquí, por favor. ¿Te animas o no? Ándale, aquí a los monitores. Y yo le voy a hablar algunas cositas rapidísimo para ir dándole forma al tema, porque no me quiero alargar con este tema en sí. Pero lo que le quiero decir es de que hay mucha iglesia cristiana que todavía siguen siendo católicos. ¿Quién gobernó, hermano, a la iglesia? Dígame en qué lugar de la historia se encuentra la iglesia cristiana. Perdón, hermanos, amigos católicos, con mucho respeto, lo digo con todo el corazón y con el corazón en la mano y con toda sinceridad. Pero yo le dije en una ocasión a una persona que va a la iglesia católica, le dije: muéstrame en la Biblia donde dice que la iglesia es católica, yo me convierto al catolicismo. ¿Dónde? ¿Alguien ha visto ustedes por ahí que dice: y Jesús estableció una iglesia católica, como dicen ellos? ¿Lo ha visto alguien, hermanos? No lo vi. Se le llamó por primera vez católicos a los discípulos. ¿Así dice? ¿Cómo se le llamó? No lo oí. ¿Cómo se llamó? Cristianos. Ahora, mi pregunta es: ¿la iglesia católica es cristiana? Le pregunto. Vamos, hermano, no tengan miedo, acá ya estamos bien entrados. Le pregunto: ¿la iglesia católica es cristiana? Pero usted tiene miedo, ¿qué le pasa, hermano? Si ni siquiera lo están viendo. Era para que usted hubiera dicho ¡no! Hermano, qué seco está mi sonido de verdad hoy en sí, hermano. No disfruto predicar así.
No lo animan a uno. A lo mejor es para que no predique tanto, ¿verdad? Ahora entiendo, allá en Everett me la paso muy bien con el sonido, aquí no sé qué pasa, hermanos, últimamente. No, no es el lugar, déjate de cuentos tú. Es el sonido. ¿Cuál lugar ni que 8 cuartos? Que truenen, que se oigan, que chillen. Acá, no se preocupe de allá, hermano. Le pregunto otra vez. Ahora sí, contésteme, por favor. ¿La iglesia católica es cristiana? ¿Cómo dijo? No, está muy dividido el partido. No, no es cristiana. Pero entonces, ¿por qué se hacen llamar cristianos? Si ellos mismos dicen que son católicos. Ahora lo que yo sí le quiero contar a usted es que hay mucha gente cristiana que sigue siendo católico. ¿Se lo pruebo o no? Porque a Jesús se despojó hermano, para reconciliarnos con Dios, con el Padre. Cristo, se despojó para reconciliarnos con el Padre, para salvarnos, ¿correcto? Para redimirnos, para bendecirnos. Amén. ¿Sí o no? Pero hay muchos cristianos que ponen arbolito todavía en diciembre. Vamos, invíteme a su casa, amados hermanos, en diciembre a visitarlo. Invíteme. Sigue siendo católico. Usted va al diccionario británico principalmente cuando usted busca y estudia y dice Navidad, natividendo, igual a nacimiento, tradición establecida por la Iglesia Católica Romana. No, y habría que preguntarles de dónde levantaron eso. Y nos remontamos al tiempo de Babilonia, hermano, cuando le celebraban a Tamuz ese día su cumpleaños con los mismos atuendos y con las mismas cosas y con el mismo pino. Y la gente dice que es cristiano y sigue siendo católico. Y el Señor dice: es tiempo de que te quites el manto escarlata y te vistas con la ropa verdadera que le quitaron al Señor. ¿Cuál es la ropa que le quitaron al Señor? Le quitaron los ministerios, hermano. Por eso los ministerios son bien atacados. Aún dentro de la iglesia cristiana. El mundo cristiano se pelea por hablar y decir: no hay apóstoles, no hay profetas, solamente tenemos evangelistas, maestros y pastores, pero apóstoles no hay, profetas menos, apóstoles tampoco. Y la Biblia dice que los ministerios fueron dados a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Y hoy tenemos muchas iglesias cristianas que en diciembre, prepárese, hermano, y algunos que están por aquí sentados también, que si voy a sus casas tienen pinos babilónicos. Pero no es una tradición cristiana. Jesús no nació el 24 de diciembre, comprobadísimo y certificadísimo, hermano, por todo el mundo, hasta por los mismos católicos. ¿Y por qué lo celebran entonces los cristianos? Vamos, hermano, quítese el manto. O sea, o como dicen allá, como dicen en Guatemala, ni chicha ni limonada, Marvin. ¿Verdad que sí? Defínase qué es, pues. Eso no es. Porque un verdadero cristiano dije, no anda con todas esas cosas que tienen que ver con el catolicismo. ¿Usted es cristiano o es católico? ¿Jesús estableció la iglesia católica o la cristiana? Entonces, ¿por qué dicen ellos que fue la católica? ¿Dónde dice la Biblia que era católica la iglesia? Cuando claramente Hechos capítulo 11 habla y dice: se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos. No dice otro nombre, cristianos, señores. Déjenme le pongo otro ejemplo. Este manto que le quitaron al Señor, las vestiduras que vienen a formar a la iglesia, que vienen a capacitar a la iglesia, que son los 5 ministerios.
Porque la iglesia hoy en día está tan contaminada que no quiere escuchar una palabra apostólica ni una palabra profética. Se han conformado por siglos, hermano, con el ministerio evangelístico, si bien es cierto, el magisterial trastocado y el pastorado o el pastoral, hermano, aplastado, que todos los pastores tienen que ser esos, perdón por la palabra, porque en un país es una mala palabra esa, creo, pero yo lo digo en el sentido de aplastado, que están apachados. ¿Me explico, hermanos? Pisoteados. Es un buen pastor, un pastor que tiene la boca cerrada y no dice nunca nada. Ese sí es un pastorzazo. Pero media vez alguien se cuadre a alguien que anda desordenadamente, qué mal pastor es ese tipo. Cuando yo considero que es mejor pastor, alguien que le corrige a usted y le reprende a tiempo para que no cometa tantas fechorías y no se condene a sí mismo, que alguien que lo consiente por amor a que no lo que lo vaya a lastimar. Es un mal pastor. O que tenga miedo perder una almita y se vaya un diezmo y usted no pueda vivir porque tal vez vive del ministerio. Pero le repito, cuando vienen, hermano, y le quitan las ropas al Señor en el kenosis, quiero decirle el despojamiento, lo terminan, hermano, despojando al Señor de sus ropas que tenía personales y lo revisten con un manto que usurpó por 12 siglos el cuerpo de Cristo. Manto escarlata, hermano, que representa realeza supuestamente, pero era una burla para el Señor. Pues te das cuenta clara y concisamente de que los ministerios son necesarios en la iglesia. Tiene que haber una voz apostólica, una voz profética, una voz evangelística, pastoral y magisterial, 5 que vengan a capacitar, no solamente 3, ni tampoco deben de excluirse todos los ministerios tienen que estar vigentes. Entonces el Señor le dice a Juan, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Ahora, mi punto central es que el verbo se despojó para bajar a la tierra de su realeza, siendo Dios, se despojó, se hizo semejante a los hombres. Y ya siendo hombre, lo despojan aún de sus ropas para usurparle poniéndole otras, y por eso vemos una religión, hermano, que por 12 siglos creció y manejó y sigue manejando la mente de la gente, hermano, hasta el día de hoy, muchos que se dejan, y por eso los tienen sumergidos en las tradiciones paganas e idolátricas, hermano, de Egipto y de Grecia y de Roma y todas esas cosas. Y el hombre estaba pegado, hermano, en las iglesias cristianas pegadas, igual esperando la Navidad. Sí, cómo no. Espero que usted no sea uno de esos que está esperando su regalo navideño. Diga, ay, yo ya quiero que venga la Navidad para poner todas las lucecitas, esas hermosas, y un pinito ahí en honor a Jesús que nació. Mentira, usted ni siquiera sabe ni celebra a Jesús. Para emborracharse quiere el pino, para drogarse. Así de sencillo, hermano. Ni siquiera entiende ni su origen ni la razón por la cual la iglesia tradicional lo estableció y se lo dio a los hombres. Y ahora viene después de la reforma a la iglesia y siguen siendo católicos dentro de la iglesia cristiana. Ahora son cristólicos. Porque dicen que son cristianos, pero siguen con el tólico, hermano. Y no se quitan el manto para vestirse otra vez o para vestir al cuerpo otra vez con las vestiduras ministeriales. Dígame qué tan difícil es para un cristiano entender esto, si es fácil. Un cristiano no fue llamado a celebrarle al Señor su cumpleaños, mucho menos cuando es un honor de otra persona. ¿Qué tiene que ver, hermano, el Día del Amor y la Amistad? Una celebración completamente diabólica y pagana. ¿Usted quiere ser amigos? Haga amigos hoy. Hágase amigo de su hermano, haga la paz, en el vínculo de la paz, mantenga la armonía, la unidad, hermano, del espíritu en el vínculo de la paz. Hágalo hoy, no necesita esperar el 14 de febrero. En honor a una celebración romana, a un dios llamado Lupercos, hermano, y a un señor que se llamaba Valentín, un fraile católico, que yo ya le he contado la historia.
Usted no tiene que meter a la iglesia, como me decía una jovencita un día aquí en la iglesia pastor. Mire, he estado pensando que ahora que va a venir el día de el Halloween, pues mire, nosotros podemos aprovechar para hacer una actividad y vestimos a los muchachos de ángeles y de Pedro y de Moisés y hacemos una actividad para esto. Le dije, no, mi hija, estás muy mal tú. Le dije, nosotros no vamos a caer en esas gringolandias que la gente hace, esas tonteras de llamar, ya no le llaman Halloween, le llaman Hollyween. Algo así, ¿cómo le llaman, mija? Tú que eres gringa. No te hagas, tú sí sabes. ¿Alguien sabe cómo le llaman, hermanos? Hollyween, creo que le llaman así. ¿Cómo se dice, mija? Vamos, dígamelo, ¿cómo se llama? Hollyween. ¿Está segura? No está segura, no sabe. Tiene un nombre, hermano, muy trastocado, pero que eso envuelve a la gente y las mantiene en la misma pecera, en el agua sucia. Es la misma suciedad, pero disfrazada. Quiero que me entienda. No ayuda en lo absoluto, porque sigue vestido con el manto púrpura. Y por eso es importante que hoy en día se reconozca la autoridad y la función ministerial para que venga a reeducar y reubicar, hermano, la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Y que la iglesia no se deje embabucar por personas que han vendido por años sus ministerios o posiblemente, inocentemente hablando, no han entendido o no se les ha abierto el entendimiento para entender, qué sé yo, o no han querido, hermano. Pero de que tenemos que quitarnos el manto, hermano, escarlata, hay que quitárnoslo. Amén. Solamente un amén escuché. ¿Para qué va a esperar usted celebrarle que Jesús cumplió años? Hágalo hoy. ¿Quiere celebrarle al Señor? La Biblia no registra cuándo cumplió años. Hágalo hoy. Celebra al Señor cada vez que se congrega. ¿Qué más, hermano? ¿Qué otras celebraciones? ¿Usted está esperando el día de San Patricio también? También, ¿verdad? ¿Cuál es el día de San Patricio? Porque un día me agarró una señora en un Starbucks, hermano, y me pellizcó. Yo le dije, ¿qué traes? Y luego me dice, no traes verde. ¿Y a mí qué me importa? Le iba a decir yo. Y no sé qué ves que hoy es el día de no sé qué. ¿Se imagina, hermano? En las cosas que el diablo, la religión, mete a la gente. Yo no sé cuál día es ese, soy franco, hermano. Yo no ando tras las tradiciones, gracias al Señor. Si apenas me acuerdo cuando cumplo años yo, ¿se imagina? ¿Me voy a acordar de los demás? Terrible. Pero bueno. Entonces al Señor le quitan sus ropas y lo visten, hermano, con un manto de burla que ha gobernado por más de 12 siglos directos, y ahora tenemos todavía, hermano, después de 12 siglos, 5 siglos más, que hemos visto nosotros, donde ha habido ese debate de 1516 hasta el día de hoy, donde se ha estado peleando por el gobierno, por el poder, hermano, de gobernar las masas, pero gracias al Señor que hoy el mundo, que nuestra gente latina está abriendo los ojos y está volviéndose a Cristo, a la palabra de Dios, a la lectura de la Biblia, a la oración, a congregarse, a escuchar la palabra de Dios, no esas cosas que se inventaron los hombres y se las dieron a los hombres para entretenerlos. ¿Me está siguiendo, hermano? Y mire, le dije que iba a ser tolerante con usted y yo ya voy a concluir. Me aventé, aleluya, hoy sí tiré récord. Esta usurpación lastimó aún la verdad de los ministerios, hermano, en función de la iglesia, principalmente el apostolado, y la función de los 5 ministerios que hoy se están recuperando para que la iglesia termine como comenzó, en función de los 5 ministerios en el cuerpo. ¿Cómo comenzó la iglesia? Con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así comenzó la iglesia. La iglesia va a terminar con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, capacitando a los santos para la obra del ministerio y edificando el cuerpo de Cristo. Así va a terminar la iglesia.
Lo que le quiero decir es que cuando al Señor lo despojan de sus ropas y lo revisten, vino a afectar la función, hermano, y el ministerio de los 5 ministerios, al grado que por siglos los tuvimos callados. Y hasta el día de hoy vemos el gran debate, hermano, de muchas iglesias cristianas que debaten con otros. No hay apóstoles, no hay profetas. Hay que celebrar toda tradición, la que se pueda, hasta el diablo, hagámosle cumpleaños. Imagina, hermano, todo lo que caiga, no importa. Nada es pecado, nada está malo, no hay problema. Cuando la Biblia habla claramente que no podemos, hermanos, participar de la mesa de Cristo y la mesa de los demonios. Perdón que lo diga, pero cuando una persona participa de algo que no le agrada al Señor, entonces ¿qué está haciendo? Participando de mesas diabólicas. ¿Cómo va a pensar alguien que hacer una celebración de Halloween, hermano, es algo sagrado o santo? ¿O cómo va a pensar alguien que hacer una tradición pagana, hermano, va a ser algo sagrado o santo? Yo creo en la, hermano, mire, yo creo en la Semana Santa, quiero aclarar el punto, porque creo que hubo un momento santo donde el Señor santificó a toda la humanidad. Pero no por eso el Señor me dijo que vaya yo y me crucifique cada rato. Por el otro lado, yo creo que la celebración es católica también. ¿Quiere que se lo pruebe por qué? Porque igual que los católicos, los cristianos, hermanos, celebran la Semana Santa el viernes. Escuchaba un predicador el otro día en la red, decía, por eso celebramos la muerte de Cristo el viernes y la resurrección el domingo, decía el predicador. Y yo decía, pero ¿qué le pasa? ¿Qué trae? Se la paso a aquellos que han mentido al mundo, hermano, enseñándoles que el Señor murió el viernes, estuvo en la tumba el sábado y resucitó temprano en la mañana a las 5 en la misa de gallo el domingo. Se la paso a aquellos que no leen la Biblia, hermano, y a aquellos que quieren engañar a la gente, pero a un ministro no se la paso. Porque la palabra profética dice claramente que era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches. Y yo le he explicado a usted que el día judío se compone de 12 horas y la noche judía de otras 12. De manera que si el día de hermano, por ejemplo, hoy usted dice, dame un día al judío, y usted se lo dice a las 3 de la tarde, quiere decir que a las 3 de la tarde del siguiente día, en luz, se cumple prácticamente el día. Pero regularmente el día judío empieza de 6 a 6. Por eso se cuentan por horas. Y la noche de 6 a 6 de la mañana. Por eso es que temprano en la mañana, el primer día de la semana, Jesús, habiendo ya resucitado, las mujeres vinieron a buscarlo. No quiere decir que ahí resucitó. Él ya había resucitado, porque tenía que haber un cumplimiento de 72 horas proféticas donde Jonás estuvo en el vientre del gran pez, hermano, 3 días y 3 noches. ¿Cuántas horas eran? 72 horas. No hay 72 horas de las 3 de la tarde el viernes al domingo a las 5 de la mañana. Es ilógico, hermano. Eso hasta un niño de primer año de teología lo sabe, hermano. Por eso les digo que aún en ello tenemos problemas y conflictos de que son tradiciones prácticamente que se han adoptado, que no tienen nada que ver con el evangelio, pero que en cierta forma esta tradición que tiene que ver con la Semana Santa da luz tremendas verdades, hermanos, en donde podemos mirar que el Señor sí realmente murió y resucitó y pagó el precio por nuestros pecados, pero el Señor no murió un viernes y resucita un domingo. Están muy equivocados los que enseñan eso. Y si usted se lo creyó, está más equivocado todavía que los que lo enseñan, hermano. Por eso el Señor le dice a su pueblo, quítate el manto. ¿Sabe qué significa quitarse el manto? Salid en medio de ellos, pueblo mío. Salid del medio de ellos. Quítate el manto, salid del medio de ellos significa de que dejes
y te conviertas al evangelio. Dices que eres cristiano, honra el cristianismo. Ah, no, pero es que yo soy de esos cristianos medios cristólicos. Ok, entonces no eres cristiano, eres cristólico. Mejor defínete, católico, cristiano, pues. ¿Qué eres? Un verdadero cristiano, hermano, se rige por la palabra del Señor, no por lo que dicen las tradiciones. La Navidad no está en la Biblia. ¿Me escuchó? El día y medio de la Semana Santa no está en la Biblia. El día de la amistad no está en la Biblia. Halloween no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué las iglesias cristianas lo celebran? Si no está en la Biblia. Ay, hermano pastor, usted me está quitando toda la ilusión. Yo que quería que mis niños tuvieran su pinito y las luces, porque usted sigue siendo pagano. Por eso. Si usted fuera cristiano verdadero, no anhelaría ni participaría de las cosas que no honran y agradan a Dios. Debería de convertirse, quítese el manto escarlata y póngase las vestiduras, que son los 5 ministerios que le van a venir a cubrir su vergüenza una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Yo termino con eso porque no quiero ser más gravoso, así es que ya creo que dije demasiado. Póngase, pidamos gracias al Señor. Así de sencillo. Quítese el manto. No diga que es y se le ve en lo que hace el manto escarlata. Se le ve. Quítese el manto. No diga soy cristiano, fíjese, mejor diga, fíjese hermano Tito que yo pues me gusta el evangelio, voy a la iglesia, pero no estoy muy así convencido de ser verdadero cristiano porque a mí todavía me gusta el paganismo. Ya yo le voy a entender, voy a decir, este todavía está en medio. Hermano, volteale ahí la bocina, mijo, al hermano. Y a la hermana, que más me afecta a mí esta bocina, que lo que me ayuda así. A las hermanitas ahí, para que canten como unos angelitos. ¿Qué eres, hermano? ¿Cristiano, católico o cristólico? ¿Qué eres? Porque el Señor viene por una iglesia cristiana, limpia de mancha y arruga, que no se contamina. Por esa iglesia viene el Señor. A la otra va a tener que meterla a la época de la gran tribulación para que lave sus ropas en la sangre del Cordero y ordene su corazón, limpie sus pensamientos. ¿Qué eres, hermano? ¿Por qué no te atreves a decirle al Señor, soy cristiano, soy cristiana? El cristiano aprende a pagar el precio. El cristiano aprende, hermano, en medio de dificultades, en medio de luchas y pruebas, a entrar al reino de Dios, no importando qué tan difíciles sean, pero aprende a pagar el precio por negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Ay, hermano, qué fácil es el cristianismo que se parece a todos los demás. ¿Cuál es la diferencia? Qué fácil es, hermano, un cristianismo que se vale de todo, pues. No he visto yo a los curitas echándose, hermano, allá y matando cucarachas. Qué fácil, hermano. Qué fácil es cuando tú dices soy cristiano, pero me gusta todavía todo lo que el manto escarlata me hacía sentir. Espero que me entienda. Cuando hablo del manto escarlata, estoy hablando del manto con el que vistieron al Señor, un manto que vino a usurpar la verdadera vestimenta del Señor, que son los 5 ministerios que fueron dados para vestir al cuerpo de Cristo. Por eso hay que aprender a prestar atención y desechar lo que no viene de Dios. Deséchalo, hermano, conviértete al evangelio. Haz nuevos votos con el Señor y dile, Señor, creo que me he contaminado, qué sé yo. Creo, Señor, que todavía necesito
Limpieza, límpiame hoy para que no tenga que limpiarme mañana. Y purifícame, Señor, en el nombre de Jesús. Y cuando venga